presentó el primer estudio exploratorio, es en realidad una encuesta, la vamos a conocer en detalle, sobre ser lesbiana en Chile, es del año 2018, es de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, y es primera vez que se habla y que se trata de establecer con estadística qué significa hoy día ser lesbiana en Chile, cuál es la problemática habitual, cuántas mujeres se reconocen como lesbianas y qué les pasa en una sociedad como la chilena. Estamos con Erika Montesinos, ella es presidenta de la fundación de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, para que nos cuente más respecto a un estudio que hace mucho tiempo que querían hacer. ¿Cómo estás, Erika? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, y que es muy interesante en el momento que plantean y que se hace la presentación del estudio, es precisar que existe en el mundo homosexual o de la diversidad sexual, que existen las lesbianas. Y lo quiero precisar de esa manera porque este estudio no es del mundo LGBTI+, no se habla del mundo homosexual en general, sino que estamos hablando de lesbianas, de mujeres lesbianas. Exacto. Y bisexuales. Y bisexuales. Sí. Bueno, a ver, yo te digo que este estudio, como bien decíamos en el lanzamiento, no tenemos la certeza de que sea el primero, pero sin embargo dentro de la academia yo creo que sí lo es, en el sentido de que, y dentro del movimiento también, en el sentido de que nunca en realidad se ha hecho un estudio, digamos, oficial, porque quizás muchas tesis se han realizado, tesis de grado y cosas así, pero un estudio especial que hable con cifras cuantitativas sobre nuestras realidades. Entonces yo creo que en ese sentido eso es histórico. Estamos hablando de un estudio exploratorio que es un primer diagnóstico, que es una primera radiografía, porque pretendemos seguir ahondando, pero en el fondo ya nos puede dar herramientas para conocer en qué estamos las mujeres lesbianas, cuáles son nuestras demandas, nuestra existencia, cómo podemos ir rompiendo también creencias que hay incluso entre nosotras mismas, ¿no? O sea, creencias fuerte tú de ya, los hijos, todas tienen los hijos ahora por técnica de reproducción asistida, de fertilización, y no es tan así, o todas viven en tal lugar, o todas se asumen, pero al final tú vas viendo las cifras y ves que hay muchas situaciones que se siguen repitiendo a lo largo del tiempo y muchas otras, felizmente, que han cambiado. Por ejemplo, la edad a la edad que se asumía no salían del closet. O sea, te estoy hablando de que en mi época yo salía del closet, ¿no? Sí, yo salí del closet a los 24 años y el estudio dice que la mayoría está saliendo del closet entre los 14 y 19 años, o sea, hubo un cambio sustancial, sobre todo con el empoderamiento de la sexualidad de las mujeres en general. Eso habla de un cambio y lógicamente que tiene mucho que ver el movimiento feminista ahí. Sí, yo quería conectar las dos cosas porque el movimiento feminista y, claro, la ola del 2018, pero también todo el trabajo que se ha hecho desde antes, son varias olas sucesivas, historia feminista en Chile, marca que las mujeres en general en Chile estamos en una condición de segunda categoría. Estamos subordinadas en muchos sentidos. Chile, y como buena parte del mundo, se ha ido estructurando con una mirada masculina, ¿no? En ese sentido, dentro de la diversidad sexual, ¿pasa lo mismo con las lesbianas? O sea, en su condición de mujer, ¿también están de alguna manera dentro de la diversidad sexual como en una segunda categoría? Por supuesto, o sea, yo creo que dentro del mundo LGBTI o de disidencia sexual, creo que el tema de las lesbianas siempre ha sido más silenciado, siempre ha sido más invisibilizado, y no solamente te digo en la temática, porque quizás muchos me podrían decir, no, pero ¿cómo? Si hemos visibilizado casos de agresión, hemos salido a protestar por casos de... No solamente eso, no solamente que haya una preocupación por nuestras demandas, sino que también hay un desconocimiento real frente a nuestras problemáticas, ¿ya? Porque quienes lideran esos movimientos están principalmente conformados por gays, es decir, por compañeros hombres que han sido criados en una cultura, digamos, machista. Y ahí yo creo que también nosotras hemos tenido que como que desde abajo ir tratando de visibilizar estas realidades. Ahora también el hecho de que no hayan voceras, o sea, tú ves en la televisión y los medios de comunicación en general llaman, ¿verdad?, a estas organizaciones que
claro, está muy bien, ellos tienen su estrategia, pero ¿quiénes salen ahí visibilizados? Nos sale, por ejemplo, la compañera, que sabemos que hay compañeras lesbianas trabajando en esas organizaciones y salen muy poco, o realmente no están ahí quizás liderando esos movimientos. Y nosotras desde nuestra agrupación incluso decimos, por favor, empodérense también en esos espacios, pero sabemos muy bien que en esos espacios también es difícil, porque hay mucha, obviamente, pugna de poder también. Sí, claro. Ahora, Erika, ¿qué cosas muestra el estudio? Y tú recién hacías referencia a ello. Tú decías, muchas veces cuando se tratan temáticas de políticas públicas, leyes, y ya te voy a preguntar por una que está avanzando en el Parlamento y que es muy interesante porque viene a reforzar estos cambios culturales de, por ejemplo, ampliar la mirada de lo que entendemos por familia, a propósito de que en la Cámara de Diputados se aprobó la adopción homoparental o lesboparental. Entonces, ya te voy a preguntar sobre eso, pero a propósito de estos cambios culturales, y tú dices, bueno, en estos cambios culturales muchas veces se instalan una perspectiva desde la diversidad sexual que no nos incluye a las lesbianas de una cierta manera. ¿Cuáles son esas temáticas y que a lo mejor el estudio lo muestra, que son más propias de ustedes y que ustedes la han ido identificando en la agrupación Rompiendo el Silencio? Bueno, a ver, yo te puedo hablar, o sea, el estudio abarca quizá, tiene como 6 dimensiones, y algunas que en realidad yo recuerdo, habla por ejemplo de salud sexual, por ejemplo, de discriminación en los espacios públicos, de ciudadanía, ¿verdad? Entonces, abarca todo eso. Y dentro de eso, ponte tú, de salud sexual o de violencia, nos damos cuenta cómo, por ejemplo, en el tema de salud sexual, como muchas revelaron, ¿cierto?, que no van a su control médico como cualquier mujer en salud sexual por miedo a la discriminación. O sea, más del 60% dicen, no, yo no voy porque prefiero que me den el dato. Mucho el dateo, el ginecólogo, la ginecóloga que no discrimina la diversidad sexual. Eso habla de que aquí hay una carencia de políticas públicas, pero más allá de tener quizá una política pública especial, poco inclusiva. Eso es lo que nosotros decimos, es decir, aquí no hay una mirada amplia de la diversidad de mujeres con sus prácticas. ¿Ya? También en el tema de la violencia, ¿qué hay en políticas públicas? La violencia obviamente a la mujer, como que sufrimos todas por ser mujeres, pero aquí se deja de lado el tema de la violencia a la mujer por su orientación sexual o identidad de género, es decir, no solamente nos agreden o nos matan por ser mujeres, también nos agreden y nos matan por tener una orientación sexual diversa o una identidad de género, y ahí también faltan políticas públicas, es decir, todavía las políticas públicas siguen con una mirada heteronormativa de lo que son las realidades de toda la ciudadanía, y mientras ese enfoque persista, claro que se ve difícil avance, y el estudio lo demuestra, que tienen miedo de ir, ¿verdad?, que no hacen denuncia. Sí. En las instituciones, la Fiscalía, que hace poco, ¿verdad?, salió un estudio de cómo la ciudadanía en general cree poco en la justicia, y aquí también se demuestra, o sea, las compañeras no denuncian porque realmente dicen que ahí no va a pasar nada, o sea, ya tenemos casos de crímenes de odio contra lesbianas que ya llevan 3 años impunes. Sí, claro, y que han sido noticia permanente, y lo recuerdan las agrupaciones, las familias, en fin. Sí. De hecho, las estadísticas lo muestran, sobre el 90% de las mujeres encuestadas que son lesbianas dicen que efectivamente no acuden a la institucionalidad a hacer ninguna denuncia, porque no creen en el sistema. Por institucionalidad se entiende todo, no solamente un ministerio en específico, sino las policías, los tribunales de justicia, en fin. Y a la hora también de acudir al sistema de salud, en su diversidad, ¿no? El sistema privado, público, consultorios, hospitales, en fin, también el acudir es en una percepción baja, sobre todo en especialidades. ¿Por qué? Porque se estima que no van a comprender a la persona o va a entrar en el carril clásico, mujer, hombre, estas son sus necesidades, punto. Y no hay una mirada reproductiva también, ¿no? Sí, claro. Es decir, que la mujer que se estima que la mujer que se sienta detrás del mesón en la consulta es una mujer con prácticas heterosexuales que quiere tener hijos. Entonces, en el fondo, también habemos muchas que optamos por la no maternidad, y también hay quienes optan, pero todavía se sigue como ese enfoque netamente reproductivo. Ahora, Erika, cuando se hacen estudios como estos, donde se llega a cifras como las que recién comentábamos, por mencionar algunas, porque hay muchas más que tienen que ver con, por ejemplo, la crianza de los y las hijas, y a propósito que se va avanzando en un proyecto que mira a las familias de manera distinta. Nicole Rojas, que es la investigadora que estuvo a cargo, una de las investigadoras,
mencionaba algo que a mí me llamó mucho la atención, y te lo quiero preguntar, y reforzando un poquito lo que pasó ayer en el Parlamento, ¿no? Y también cómo se enfrentan posiciones ideológicas distintas, con una posición más oficialista ayer diciendo, mira, las familias se conforman con un padre y una madre, con el rol clásico de un hombre y una mujer a la cabeza de una familia, y con una oposición diciendo, mira, las familias son mucho más diversas. No exactamente así, pero porque hay gente que está en la oposición, pero tiene un discurso más oficialista, en fin, pero identificando ideológicamente dos sectores, en realidad, pese a que la ley va avanzando. Y hoy día Nicole Rojas, la investigadora, decía una frase que es muy fuerte. Ella decía, mira, se avanzó en los 2000 para que los niños y niñas fueran iguales en el sentido de que ya no hay hijos ilegítimos en Chile. Y efectivamente, antes se hablaba del hijo fuera del matrimonio y dentro del matrimonio, y eso se superó. Pero hoy día ella decía, si hay hijos ilegítimos, a propósito de los hijos e hijas que son de parejas homosexuales o de parejas lesbianas. Y eso pasa en Chile todavía. O sea, es una realidad porque aquí, por ejemplo, tan invisibilizada también, porque aquí, por ejemplo, se habla mucho de la adopción. Entonces, como todavía no se tiene acceso, digamos, recién se está legislando, se piensa que esos hijos todavía no existen, que es un sueño a futuro. Como que se legisla y de ahí va a empezar. De ahí va a empezar todo, ahora pueden adoptar. Y sin embargo, esas familias, las lesbomaternales sobre todo, ya existen hace muchos años. Porque en este país, como yo explicaba adelante, no hay impedimento, por ejemplo, para que las mujeres lesbianas accedan, por ejemplo, a las técnicas de reproducción asistida. No hay impedimento. Sí es elitista, porque estamos hablando de tratamiento de reproducción asistida muy costoso, muy caro, y que están en la salud privada. La salud pública todavía tiene la mirada de que no de enfermedad, digamos, no solamente de reproducción. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Que estas familias existen, se están conformando, mujeres que están teniendo hijos a través de esas técnicas, y que el estudio también lo visibiliza, pero también visibiliza otra realidad de aquellas mujeres que han tenido relaciones heterosexuales anteriores y se quedan con sus hijos. Y esas mujeres después, como es obviamente la vida de una mujer, cualquiera puede ser, se enamora de una mujer que a lo mejor nunca lo pensó, pero sí opta por ese camino, o no opta, sino que siempre se dio cuenta que a lo mejor era lesbiana, y comienza a criar ese hijo junto con una mujer. Son las que se llaman las comadres. Suena muy divertido, pero es como la cocrianza. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí es ahí donde nosotras decimos donde hay una vulneración de derechos, porque en estas nuevas legislaciones, la adopción, no se toma en cuenta la existencia de esas familias, y esas familias necesitan el reconocimiento de sus hijos. ¿Ya? La adopción dicen que a lo mejor lo va a tomar en cuenta, pero no es lo mismo, es como que ellas tienen que adoptar a ese hijo para que haya reconocimiento. Claro, como que buscar una figura legal. Entonces, por eso nosotras presentamos el año 2016, junto con otras colectivas, un proyecto de ley de derechos de filiación, es decir, que haya un cambio al artículo 187, ya me lo sé de memoria, que pueda cambiar simplemente una palabrita. Es una moción tan pequeña que es tan fácil que se solucionaría un montón de problemas que lo tratan de tapar. Con eso te digo todo. Por eso yo creo que ha costado tanto sacarla. Ahora el diputado Aut y la diputada Natalia Castillo presentaron en la Cámara de Diputados una nueva moción también para modificar eso. Y el único problema que vemos en ese proyecto de ley, por ejemplo, es que se está exigiendo que ese hijo o hija se inscriba después de los 6 meses de nacido. Es como, realmente ahí se sigue, ¿verdad?, viendo un principio de desigualdad brutal. Diferenciando. Diferenciando, porque no podemos tener el acceso que tiene todo el mundo. Sí, claro. Entonces ahí, claro, vamos a seguir luchando como siempre lo hemos hecho. Erika, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Ya sabes, www.diarioclever.cl, nos puedes seguir también en el canal de YouTube.